Este análisis es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador en Argentina, Broker 360. Si alguien se encuentra en Argentina o planea viajar, de verdad tiene que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros. Autos, hogar, comercio, vamos, lo que se necesite. Todos los datos de contacto, su WhatsApp, la web y el mail están en la descripción. Una vez más, gracias a Broker 360 por apoyar este espacio. Saludos y bienvenidos. Es lunes 12 de enero de 2026 y los mercados energéticos, han abierto con una tensión que se palpa. El Brent, que es la referencia internacional, cotiza a $63,22 el barril y el WTI, el de Estados Unidos, ya está por debajo de esa barrera de los $60. Ahora mismo, 58,98. Y estas no son solo cifras, son el reflejo de una desconexión profundísima en la economía mundial. Hoy vamos a analizar a fondo un informe de la Unidad de Análisis de Economía Energética y Riesgo Geopolítico que intenta explicar justo esto. Y todo gira en torno a un concepto que es clave: el estrés fiscal soberano. Que es una forma, digamos, muy elegante de decir una cosa muy simple, que aunque para una empresa petrolera estos precios pueden ser rentables, para el ministro de Hacienda de un país productor son una auténtica pesadilla. Y para entender esa pesadilla hay que tener clarísima la diferencia entre dos tipos de precio de equilibrio, o break-even, como se dice en el sector. A ver, expliquemos eso bien porque me parece que es la base de todo el análisis de hoy. Exacto. Por un lado tienes el break-even upstream. Este es un dato puramente técnico. Es el precio mínimo que necesita una empresa para que la extracción de un barril cubra sus costes y, sea rentable. Es una medida de eficiencia, de geología y de operación. Vale. Es el que de verdad importa ahora. Es el precio por barril que un país entero necesita para que su presupuesto nacional no entre en números rojos. Es el precio para pagar sueldos públicos, pensiones, para construir hospitales, carreteras, para mantener el contrato social. Entendido. O sea, una cosa es lo que le cuesta a la empresa sacar el barril del suelo, y otra muy distinta es el precio que necesita el gobierno de ese país para que todo funcione. Y supongo que el gran problema es que esos dos números se han distanciado una barbaridad. Se ha abierto un abismo entre ellos. Un abismo. Y la tesis central del informe es que precisamente ese abismo es el epicentro de la crisis actual. Define ahora mismo quién gana y quién pierde en este nuevo mapa de la energía. Vale, entonces, si esa brecha es el problema, la pregunta es, ¿qué está manteniendo los precios anclados en esos $63? Porque, a ver, para el consumidor pueden no parecer un precio de crisis, pero por lo que dices, para muchos estados sí lo es. El informe deja claro que esto no es algo pasajero. No, en absoluto. De hecho, agencias como Fitch o Goldman Sachs ya lo habían anticipado. Hay dos fuerzas estructurales gigantescas actuando a la vez. La primera está en el lado de la demanda. Y tiene nombre propio: China. Se acabó. La era de la demanda infinita de China, esa que impulsó los precios durante casi 2 décadas, ha terminado. Su consumo ha llegado a una meseta. ¿Y por qué? ¿Qué ha cambiado de forma tan drástica allí? Pues principalmente la penetración masiva de lo que llaman vehículos de nueva energía, los NEV. Básicamente, la explosión del coche eléctrico en su mercado doméstico. China sigue siendo un comprador masivo, ojo, pero su papel ha cambiado por completo. Ahora compra de forma oportunista. Cuando los precios bajan, aprovecha para llenar sus reservas estratégicas. Actúa como un suelo para que el mercado no se desplome, pero ya no es el motor que empuja los precios hacia arriba. O sea, el gigante que antes se lo comía todo, ahora solo compra si hay rebajas. Eso explica por qué la demanda no tira. ¿Y qué pasa en el otro lado, con la oferta? Que mientras la demanda asiática se enfría, la oferta está literalmente en ebullición. El informe lo llama la inundación del Atlántico. Hay un torrente de petróleo nuevo, muy eficiente, que viene de países que no son de la OPEP+. Y hay 4 actores clave liderando esto: Estados Unidos y Canadá, claro, pero sobre todo las nuevas superpotencias del Atlántico Sur, Guyana y Brasil. Su producción es tan eficiente y de tan bajo coste que ha llenado con creces cualquier recorte de la OPEP+. Mantiene el mercado en un exceso de oferta constante. Claro, así que tienes esta inundación de crudo muy eficiente del Atlántico que aplasta los precios. Y si eres un país productor, la pregunta es, ¿puedo sobrevivir a esto? Y eso nos lleva, supongo, al epicentro del dolor fiscal, Oriente Medio. Porque aquí está la gran paradoja, ¿no?
La región que tiene el petróleo más barato de sacar del suelo es la que, al parecer, más necesita que esté caro. Has dado en el clavo. Es la gran dicotomía fiscal. Y el caso de Arabia Saudí es el más claro de todos. Fíjate, a su empresa estatal, Saudi Aramco, extraer un barril de crudo le cuesta menos de $10. Es increíblemente rentable. Un momento, menos de $10. Con el barril a 63, eso es una rentabilidad brutal. Entonces, ¿dónde está el problema? Cualquiera diría que están nadando en dinero. Ahí está la trampa. El problema no es de la empresa, es del Estado. El break-even fiscal de Arabia Saudí, o sea, el precio que el gobierno necesita para financiar el país, se dispara hasta los $94-96 por barril. Casi $100. Pero, ¿de dónde sale esa diferencia tan abismal? ¿Son los megaproyectos de los que tanto se habla? Exactamente. La Visión 2030, la ciudad futurista NEOM, los gigaproyectos. Todo eso tiene un coste astronómico que se paga con petróleo. Con el Brent a $63, el gobierno saudí tiene un déficit de más de $30 por cada barril que exporta. Y eso les obliga a emitir deuda masivamente o, lo que es políticamente más sensible, a frenar el ritmo de sus proyectos. Y si así está el gigante de la región, me imagino que hay otros países que lo están pasando mucho peor. El informe los llama eslabones frágiles. Y se queda corto. Hay casos que son un drama a cámara lenta. Bahrein, por ejemplo, necesita que cada barril se venda, atención, a $127 para equilibrar sus cuentas. 127. Es más del doble del precio actual. Es que es inviable, sencillamente. Sin la ayuda financiera constante de sus vecinos, su economía no se sostiene. Luego tienes a Irak, que necesita un precio en torno a los $75-80. Allí, más del 90% del presupuesto del Estado depende del petróleo. A $63 se pone en riesgo su capacidad para pagar la gigantesca nómina del sector público y eso, claro, es una receta para la inestabilidad social. Un panorama desolador. Pero, bueno, supongo que no todo será negativo. ¿Hay alguien en la región que sí esté logrando navegar estas aguas tan turbulentas? Sí, y es importante destacarlos. Son los que el informe llama los resilientes. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, gracias a que tienen una economía mucho más diversificada, sobre todo en Dubái con el turismo y las finanzas. Tienen un break-even fiscal de entre $56 y $60. A los 63 actuales pueden mantener incluso un ligero superávit. Están bien. ¿Y Qatar? Siempre se dice que juegan en otra liga. Es que es así. Qatar es el rey del gas natural licuado, del GNL. Esa apuesta estratégica les ha dado una ventaja inmensa. Su dependencia del precio del crudo es mucho menor. Por eso su break-even fiscal es el más bajo de toda la región, en torno a los $45-48. A 63 están comodísimos. Y hay que mencionar a Omán. Es un caso de éxito en gestión. Han aplicado reformas fiscales muy duras y han logrado bajar su punto de equilibrio a unos $67-70. Aunque eso les deja con un pequeño déficit, su buena calificación crediticia les permite financiarlo en los mercados sin ningún problema. De acuerdo. El panorama en el Golfo es de una tensión brutal entre los que sufren y los que aguantan. Este patrón se repite en el resto del mundo. ¿O cada región es un universo distinto? ¿Qué pasa con otros actores clave? Por ejemplo, Rusia. Cada región es un universo, pero la presión es la misma. El caso de Rusia es un estudio sobre la opacidad en una economía de guerra. Oficialmente, su presupuesto se diseñó con un petróleo a $60. A 63 podría parecer estable, pero es una ilusión. La realidad es que su crudo, el Urals, se vende con un descuento enorme por las sanciones. Con el Brent a 63, el precio real que recibe Rusia está más cerca de los $45-50. Y a eso hay que sumarle un gasto militar y esto estará desbocado, supongo. Exacto. Si sumas el descuento del Urals y el disparatado gasto militar, los economistas independientes calculan que su break-even fiscal real supera los $75-80. Están enfrentando una crisis de ingresos brutal. Es como si de repente tu sueldo se redujera un 30%, pero tus gastos fijos se hubieran duplicado. La matemática sencillamente no funciona. Cruzamos el Atlántico. En Norteamérica la conversación cambia completamente. Ya no hablamos de presupuestos nacionales, sino de beneficios para el accionista, de decisiones de empresa.
Para un productor de shale en Texas, este precio de $59, ¿qué significa? ¿Apaga el grifo o aprieta las dientes y sigue? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es, depende. El sector del shale, este petróleo que se saca fracturando la roca, está en un punto crítico. Para perforar un pozo nuevo de forma rentable, el operador medio necesita entre 60 y $65. Hay una división muy clara. Los gigantes como Exxon o Chevron, con las mejores zonas y tecnología, pueden ser rentables incluso a $50–55, pero los operadores más pequeños, los privados, están completamente fuera de juego. La consecuencia directa es que la producción de Estados Unidos probablemente se va a estancar en 2026. ¿Y en Canadá? Con sus famosas arenas bituminosas, que son proyectos de larguísimo plazo. En Canadá la dinámica es diferente. Los proyectos que ya están construidos, esas minas gigantescas, tienen costes operativos muy bajos. Van a seguir produciendo a máxima capacidad porque parar la maquinaria es más caro que seguir operando con poco margen. Sin embargo, para aprobar la inversión en un proyecto nuevo, se necesitan precios sostenidos por encima de los $75–80. A los precios actuales no hay absolutamente ninguna inversión en nueva capacidad. Es un sector en modo de mantenimiento, digamos. Y esto nos lleva a nuestra región, a América Latina, un tema de especial interés. El informe lo describe, y me parece muy acertado, como un continente de contrastes. Aquí el impacto para la economía y la inversión es directo. Es la descripción perfecta. Por un lado, tienes a los claros ganadores de esta nueva era, los campeones del Atlántico Sur, Guyana y Brasil. Son las joyas de la corona del sector a nivel mundial ahora mismo. Sus costes de extracción, el break-even upstream, son bajísimos, en torno a $30–35 por barril, gracias a sus gigantescos yacimientos offshore. Con el Brent a 63, su margen de beneficio es superior al 100%. Su producción va a seguir creciendo de forma muy agresiva, quitándole cuota de mercado a la OPEP+. Y el informe también destaca a Argentina en este grupo de ganadores, lo cual es una gran noticia. Absolutamente. Argentina, con su formación de vaca muerta, se ha consolidado como un competidor global de primer nivel en el shale. Su break-even de $36 es comparable al de las mejores zonas del Pérmico en Estados Unidos. Es un punto brillante de crecimiento de la oferta no OPEP, un cambio de paradigma para el país, sin duda. Pero, como decíamos, es un continente de contrastes. ¿Quién está en el otro lado de la balanza? Pues en el otro lado está el eje del estrés fiscal y operativo, empezando por México. Lo de Pemex es tremendo. De ser la joya de la corona que financiaba al Estado, ha pasado a ser la petrolera más endeudada del mundo, un pasivo que necesita rescates constantes. Luego tienes a Ecuador, con un agujero presupuestario cada vez mayor y problemas operativos. Y Venezuela, que a pesar de tener las mayores reservas del mundo, es prácticamente irrelevante por su crisis interna. Finalmente, en Colombia, el riesgo para Ecopetrol no es tanto operativo, sino más bien fiscal y regulatorio, por la política del gobierno. Bien, después de este recorrido global, que ha sido intenso, hemos viajado del desierto saudí a la Patagonia, y parece que todos están atrapados en una misma trampa. Aunque cada uno la viva de una forma muy distinta, ¿cuál es la gran conclusión? La gran conclusión es un concepto que el informe define de una manera muy potente. El mercado se ha instalado en lo que llama la zona de muerte fiscal. Zona de muerte fiscal. Suena tan dramático como preciso. Explícalo. Es una franja de precios, digamos, entre $60 y $80 por barril. En esa franja, la producción que es geológicamente eficiente, la de Guyana, Brasil, el shale de bajo coste, sigue creciendo y es muy rentable. Pero los grandes petroestados, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Nigeria, simplemente no pueden cuadrar sus cuentas. El precio actual de $63 está justo en el epicentro de esa zona de dolor. Es un precio lo bastante alto para que siga saliendo petróleo y el mercado esté abastecido, pero lo bastante bajo para ahogar fiscalmente a los estados que dependen de él. ¿Y cuáles son las implicaciones de estar atrapados ahí? Suena a un dilema casi irresoluble. Lo es. A nivel soberano, vamos a ver un aumento de la emisión de deuda en los países del Golfo para tapar los agujeros.
En los países más frágiles que no tienen fácil acceso a los mercados, el riesgo de inestabilidad social aumenta drásticamente. Y para la OPEP Plus es una trampa perfecta. Si recortan más la producción para intentar subir el precio, lo único que consiguen es ceder más cuota de mercado a los productores eficientes del Atlántico. Su única estrategia viable ahora mismo es aceptar el dolor fiscal para evitar un colapso total de los precios por debajo de $50. Increíble. En resumen, lo que estamos presenciando es el triunfo silencioso de la eficiencia geológica y tecnológica sobre la necesidad política. Los barriles más baratos y fáciles de extraer están desplazando a los barriles que son políticamente necesarios, y eso está forzando un ajuste de cuentas histórico en las capitales de los petroestados. Un ajuste de cuentas en toda regla. Este análisis nos muestra cómo la tecnología y la geología están reescribiendo por completo el mapa energético. Y esto plantea una pregunta fundamental para el futuro, sobre todo desde una perspectiva de inversión. Si la era del petroestado tradicional, tal y como la conocemos, está llegando a su fin, ¿qué economías, qué sectores o qué empresas están mejor posicionadas para convertirse en los nuevos soberanos de la energía del mañana? ¿Estamos hablando de los países ricos en litio, cobalto y cobre necesarios para la transición? ¿O quizás de los gigantes tecnológicos que controlan el software y la infraestructura de la nueva red energética global? Una pregunta clave para reflexionar. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por habernos acompañado.